Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Menos cándida, menos medicamentos para la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de algo que he descubierto en la práctica. Hay cosas que he aprendido estudiando la literatura científica, los libros de medicina y demás. Mi trabajo principalmente es investigar. Yo leo esa información que es dificilota, a mí me gusta aclarar esas palabras, ver qué quieren decir esas palabrotas largas que usan los médicos. Y después que la entiendo, te la explico a ti, facilito. Y hay cosas que lo he aprendido en la investigación, estudiando, pero hay muchas cosas que lo he aprendido observando. Y esta que te voy a hablar es algo que he observado y es igual de válido, porque cuando tú observas algo que se repite, ya tú sabes que siempre se repite. Cosas que aprendes con la experiencia, observando. Fíjate, el hongo cándida es un parásito oportunista que ataca todos los cuerpos de las personas, sobre todo cuando el cuerpo está débil. Las personas que tienen sistema nervioso excitado tienen mucho más hongo que las personas que tienen sistema nervioso pasivo. Pero todo el que tenga la glucosa alta o demasiado estrés o el sistema inmune suprimido va a tener hongo cándida. El hongo cándida, para que lo conozcas en persona, hablan mucho de él. Es así. Esto es una foto de hongo cándida. ¿Okay? Esto es una foto verdadera. Esta foto se tomó sobre la piel de una persona. Si te fijas, ¿verdad? Aquí, esta es la punta de un alfiler. Y puedes ver el tamaño que tiene. Observa que es blanco. De hecho, es un blanco bien brilloso. Es un blanco casi fosforescente. Se llama Candida albicans. Albicans viene de albino, que quiere decir que viene de blanco, ¿no? Y fíjate que este hongo tiene como una pequeña raíz ahí, ¿ves? Como una raíz, ¿ves? Eso se llama la cilia. Eso es las raíces que echa el hongo, que por la punta de esa raíz, eso echa como una liquidito, como una babita, que son unas enzimas proteolíticas. Proteolíticas quiere decir que rompen enzimas, que es lo que usa el hongo para comerse tu carne. Por eso es que los hongos por la noche te pica, después de salir del baño. Los que tienen cándida le pica mucho la piel, sobre todo por la noche, porque los hongos crecen de noche. Entonces, ahí tienes una idea del tamaño del enemigo, del hongo cándida. Toda persona que esté bien estresada, que coma mucho dulce, mucha harina, mucho pan, mucho dulce, o sea diabética, va a estar lleno de hongo cándida. Entonces, de eso te quería hablar. A través de más de 20 años trabajando con gente obesa, prediabética y diabética, pues he llegado a encontrar que cuando uno limpia el hongo cándida del cuerpo, que hace una limpieza de hongo cándida, de momento la persona casi no necesita medicamentos para la diabetes. Te enseño por qué ahora. Fíjate, el cuerpo humano, pues cuando padece de algo, pues lo que yo he descubierto es que siempre es por algo. Siempre es porque algo uno le hizo. De hecho, nadie nació ni gordo, ni obeso, ni diabético. Así que todo el que tenga problemas de obesidad o lo que sea, o de diabetes, pues de alguna forma contribuyó o no hizo lo que tenía que hacer para evitarlo, porque uno puede heredar una tendencia a la diabetes, pero eso no significa que eso sea una sentencia final. O sea, tú puedes tener unos genes que te inclinan a tener diabetes, porque tu papá lo tenía, tu mamá lo tenía, tus abuelos lo tenían. Pero eso no significa que tú vas a ser diabético o diabética, ¿no? Sí, obviamente, si abusas de los carbohidratos, del pan, de la harina, del arroz, de lo que sea, si abusas de tu metabolismo porque no usas una buena hidratación, no usas vitaminas, duermes mal, ese tipo de cosas, pues posiblemente vas a terminar con una diabetes, ¿no? Ahora, he visto en la experiencia que cuando me llega un diabético, por ejemplo, nosotros tenemos centros en 8 países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en España damos servicio, en Holanda, ¿no? Y en estos 8 países pues se atienden miles de personas todas las semanas dentro de algún centro Natural Slim. Todo el sistema Natural Slim está unido por unas computadoras que van allá a la nube, ¿no? Y allá nosotros tenemos una forma de extraer toda la información de todo lo que está pasando en todos los países. Quiere decir que yo toda la semana puedo ver el récord de 3.500, 4.000 personas que están yendo a los sistemas Natural Slim a ayudarse con uno de nuestros consultores certificados de metabolismo. Eso me permite aprender qué funciona y qué no funciona. ¿Qué pasa? He visto que poca gente se pone tan bien con la ayuda que le damos como los diabéticos. Y una de las ayudas principales que le damos a un diabético es
que le damos un tratamiento de hongo. El tratamiento de hongo es un tratamiento que tiene unos suplementos naturales que limpian el hongo, restablecen la flora intestinal y ayudan al sistema inmune a sacar todo ese hongo podrido para afuera. Pero ¿qué pasa? Que este tratamiento, si la persona no cambia lo que está comiendo, no sirve para nada. Porque el hongo cándida, para poder sobrevivir, necesita muchos carbohidratos. Pero necesita carbohidratos refinados. Si fueran carbohidratos naturales, como decir vegetal y ensalada, el hongo no podría crecer. Pero cuando está hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de Coca-Cola, de pizza y demás, ahora el hongo tiene el abasto de almidón, de azúcar, que hace que ese hongo Candida albicans, pueda dividirse. Ese hongo se divide pues por mitosis, ¿verdad? Que es una célula se divide y se convierte en 2. De 2 se convierte en 4. De 4 se convierte en 8. Y así sigue subdividiéndose 8, 16, 32, 64, 128 y se sigue subdividiendo. Ok, cuando ese hongo llega a reproducirse a su máximo, ¿no? Pues el hongo produce un montón de toxinas. Esas toxinas son 78 toxinas distintas. Eso hace que a la persona le da picor, le dan alergia, le molestan los metales, le molestan los olores, duerme mal, se deprime, le pica la piel, tiene flujo vaginal, le da todo ese tipo de cosas y empieza a ir al alergista, al dermatólogo, al otro médico y ninguno sabe lo que está pasando. Solamente tiene una infección de hongo cándida alimentada por el montón de exceso de carbohidratos. ¿Qué pasa? Lo que descubrimos es que cuando uno hace la limpieza de hongo y lo limpia, milagrosamente todos los síntomas se desaparecen. ¿Okay? Y la gente que estaba usando insulina, tenemos personas diabéticas que nos llegaron usando 120 unidades de insulina, es un montón de insulina al día, que a las 2 o 3 semanas están usando 20 unidades. Y tengo algunos que llegaron en 120, que a las 2 o 3 semanas están en 0. Que el médico se ve obligado a quitarle la insulina. Y los que usan metformina la tienen que reducir. Y los que usan medicamentos para la presión la tienen que reducir o se la quitan. O sea, que he visto a través de los años que cuando tú limpias ese condenado parásito del cuerpo, todos los problemas que tiene el cuerpo se le acaban. Obviamente el dueño era por su boquita el que estaba alimentando el parásito. Una vez que tú le quitas al dueño la adicción con el pan, con la harina, con las donas y demás, automáticamente se limpia el hongo con el tratamiento anticándida y todos los medicamentos se reducen. Así que se pueden reducir los medicamentos si tú sacas el hongo cándida del cuerpo. Y sobre todo si no lo sigues alimentando para que entonces te ataque más. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.